Hola amigos, hoy vamos a adentrarnos en uno de los textos más intrigantes y profundos de la Biblia, en el Salmo 109, conocido como el Salmo del Lamento y la Maldición. Muchos se han preguntado por qué existe un texto tan intenso en las Sagradas Escrituras. Este salmo, escrito por el rey David, refleja un momento de profundo dolor y angustia espiritual. Es importante entender que no se trata de promover la venganza, sino de comprender el contexto histórico y el significado más profundo. David, en este salmo, expresa su aflicción ante la traición y la persecución que sufría. Imaginen estar rodeados de personas que, a pesar de mostrarles amor, responden con odio y calumnias. Es una situación que muchos podemos relacionar con experiencias personales, pero ¿cuál es el verdadero mensaje detrás de estas palabras? El Salmo nos enseña sobre la importancia de llevar nuestras angustias ante Dios, en lugar de tomar la justicia por nuestra propia mano. David no ejecutó venganza personal, sino que llevó su causa ante el Señor Ané. Este texto también nos recuerda que Dios es justo y que al final la verdad siempre sale a la luz. No se trata de desear el mal a otros, sino de confiar en que la justicia divina prevalecerá en su momento y de su manera. Lo más valioso que podemos aprender de este salmo es la importancia de procesar nuestras emociones de manera saludable. Cuando nos sentimos heridos o traicionados, es mejor expresar nuestros sentimientos en oración que guardarlos y permitir que se conviertan en amargura. La lección final es sobre el perdón y la sanidad emocional. Aunque David expresó su dolor, sabemos que él era un hombre según el corazón de Dios, capaz de mostrar misericordia incluso a sus enemigos. El tesoro de David, Salmo 109. Clamor de venganza. Al músico principal, Salmo de David. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no se ha borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová Dios mío,
Sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántese, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Al músico principal está destinado pues a ser cantado y cantado en el servicio del templo. Con todo, no es fácil imaginar a toda la nación cantando estas tremendas imprecaciones. Nosotros, en todo caso, bajo la dispensación del Evangelio, hallamos muy difícil infundir en el Salmo un sentido evangélico o un sentido incluso compatible con el espíritu cristiano. Por tanto, uno prefiere pensar que los judíos han de haber hallado difícil cantar en un lenguaje tan extraño, sin sentir estimulado el espíritu de venganza, y el despertar este espíritu nunca puede haber sido el objeto del culto divino en ningún periodo, bajo la ley o bajo el Evangelio. Al mismo comienzo, este salmo muestra que tiene un sentido en que es apropiado para los hombres de Dios tener comunión ante el trono del Altísimo, pero ¿cuál es este sentido? Esta es una pregunta de gran dificultad y solo un espíritu muy inocente como de un niño va a poder dar la respuesta. Un salmo de David. No son por tanto las lucubraciones de un misántropo malicioso o las execraciones de un espíritu vengador y fogoso. David no quiso herir al hombre que procuraba derramar su sangre. Con frecuencia perdonaba a los que le trataban indignamente y por tanto estas palabras no se pueden leer en un sentido rencoroso de desquite, porque esto sería ajeno al carácter del hijo de Isaí. A menos que se demuestre que la religión de la antigua dispensación era por completo dura, morosa, draconiana y que David era un espíritu malicioso y vengativo, no se puede concebir que este salmo contenga lo que un autor se ha atrevido a llamar un odio sin piedad, una malignidad refinada e insaciable. No podemos admitir una sugerencia así ni un momento, pero ¿qué otro sentido podemos sacar de este lenguaje? Verdaderamente este es uno de los puntos difíciles de la escritura, un pasaje que hace temblar el alma al leerlo. Con todo, como es un salmo para Dios y dado por la inspiración, no nos corresponde sentarnos y enjuiciarlo, sino inclinar la cabeza a lo que Dios el Señor nos dice en él. Este salmo se refiere a Judas, porque en este sentido lo cita Pedro, pero el atribuir sus amargas imprecaciones a nuestro Señor en la hora de sus sufrimientos es algo que no nos atrevemos a hacer. No son compatibles con el silencioso Cordero de Dios que no abrió su boca cuando le llevaron al matadero. Parece ser muy piadoso poner estas palabras en su boca. Creemos que es nuestra piedad lo que nos impide hacerlo. División. En los primeros 5 versículos, David ruega humildemente a Dios el poder ser librado de sus enemigos falsos e inexorables. Desde el versículo 6 hasta el 20, lleno de un furor profético que le lleva por completo más allá de sí mismo, proclama juicio sobre sus enemigos y luego, desde el 21 hasta el 31, vuelve a la comunión con Dios en oración y alabanza. La porción central del Salmo, en que yace la dificultad, no puede ser considerada a sangre fría como el deseo personal del salmista, sino como su denuncia profética de las personas que describe, y enfáticamente de una en especial, el hijo de perdición, a quien ve con ojo presciente. Nosotros estamos dispuestos a orar por la conversión de nuestro peor enemigo, y David habría hecho lo mismo, proviendo a los adversarios del Señor y obradores de iniquidad como tales y como incorregibles. No podemos desearles ningún bien, al contrario, deseamos que sean derrocados y destruidos. Los corazones más mansos arden de indignación cuando oyen barbaridades intentadas contra niños y mujeres y astutos planes para destruir al inocente, opresión cruel de huérfanos inermes e ingratitud atroz hacia el que es bueno y manso. Una maldición contra los que perpetran estas atrocidades en Turquía no puede ser menos virtuosa que una bendición sobre el justo. Deseamos bien a toda la humanidad y por esta razón ardemos de indignación contra los monstruos inhumanos que pisotean toda ley que protege a nuestros prójimos
y reducen a la nada todo dictado de humanidad. Charles Spurgeon. La ira contra el pecado y el deseo de que los malhechores sean castigados no se opone al espíritu del Evangelio o a este amor a los enemigos que nuestro Señor mandó y del cual dio ejemplo. Si la emoción de pronunciarlo fuera esencialmente pecaminosa, ¿cómo podía Pablo desear que el enemigo de Cristo y pervertidor del Evangelio fuera maldito? Y, especialmente, ¿cómo podía el espíritu de los santos martirizados en el cielo clamar venganza a Dios y unirse para celebrar su ejecución final? Sí, el resentimiento contra los malos dista mucho de ser por necesidad pecaminoso, puesto que los hayamos manifestado en el santo y justo mismo cuando en los días de su carne miró a su alrededor a los que le escuchaban, con ira, agraviado por la dureza de sus corazones, y cuando, en el gran día de su ira, dirá a todos los obradores de iniquidad: apartaos de mí, malditos. Mateo 25:41. Benjamin Davis. La ley de la santidad nos requiere que oremos por los fuegos de la retribución divina. La ley del amor procura, entre tanto, rescatar el tizón del fuego. La última oración del mártir Esteban fue contestada no con un apartamiento general de la condena de una nación culpable, sino con la conversión de uno de los perseguidores individuales al servicio de Dios. Joseph F. True. No puedo por menos que contar este pequeño incidente que ocurrió una mañana en el culto de familia. Sucedió que estaba leyendo uno de los salmos imprecatorios y al detenerme para hacer un comentario, mi hijito, un muchacho de 10 años, me preguntó con sinceridad: Padre, ¿crees que está bien que un buen hombre ore pidiendo la destrucción de sus enemigos de esta manera? Y me hizo notar que Cristo oraba por sus enemigos. Hice una corta pausa para dar forma a la respuesta de modo que satisficiera su pregunta y le contesté: Hijo mío, si un asesino entra en la casa esta noche y mata a tu madre y luego se escapa y la policía y otros lo persiguen intentando detenerle, ¿no orarías a Dios para que pudieran atraparle y arrestarle y presentarlo a la justicia? Sí, me contestó, pero nunca lo vi así antes. No sabía que este era el sentido de estos salmos. Sí, le dije: hijo mío, los hombres contra los cuales David ora son hombres sanguinarios, hombres de falsedades y crimen, enemigos de la paz de la sociedad, que procuran su vida y a menos que sean arrestados y sus viles intentos suprimidos, todas las personas inocentes tendrán que sufrir. Esta explicación satisfizo perfectamente su mente. F. G. Hibbard. Versículo 2. Porque la boca del impío y la boca del engañador se han abierto contra mí. El sufrimiento causado a un buen hombre por los informes calumniosos no puede imaginárselo ninguno que no haya sido herido por ellos. En todo el armamento de Satanás no hay peor arma que las lenguas engañosas. El que la reputación de uno que la ha cuidado con esmero diariamente sea salpicada por las aspersiones más viles no se puede describir. Pero cuando los hombres malvados y mentirosos abren su boca, apenas podemos esperar pasarlo mejor que otros. Charles Spurgeon. Habla, dijo Arnovio, a tu propia conciencia, oh varón de Dios, tú que sigues a Cristo, y cuando la boca del malvado y mentiroso se abra con respecto a ti, regocíjate y tente por seguro, porque en tanto que la boca del malvado está abierta para calumniarte en la tierra, la boca de Dios está abierta para alabarte en el cielo. Lorinius. Versículo 3. Con palabras de odio me han rodeado. No importa de qué lado se vuelva, le han rodeado de falsedades, acusaciones y desprecio. Susurros, sarcasmos, risitas, insinuaciones y acusaciones francas llenan su oído con un zumbido continuo, y todo por causa de puro odio, simplemente. Cada palabra está llena de veneno y no pueden hablar sin enseñar los dientes. Charles Spurgeon. Versículo 4. En pago de mi amor me han sido adversarios. Me odian porque yo los amaba. Uno de nuestros poetas dijo del Señor Jesús: culpable de un exceso de amor. Sin duda, esta fue su única falla, pero yo oraba. No hacía otra cosa que orar. Él se volvió oración y ellos malicia. Esta fue su respuesta a sus enemigos. Apeló contra los hombres y su injusticia al juez de toda la tierra.
que ha de ser justo. El verdadero valor solo puede enseñar a un hombre a dejar sin respuesta a los que calumnian y llevar el caso ante el Señor. Los hombres no pueden por menos que admirar el coraje del que anda entre calumnias sin contestarlas. Charles Spurgeon. No hay peores enemigos que los que han recibido los mayores beneficios una vez cambian su carácter. Como el vinagre más picante es hecho del vino más puro y las carnes más agradables despiertan humores amargos en el estómago, así el amor más alto concedido a los amigos, si es mal digerido o corrompido, se vuelve en el odio más hostil. Abraham Wright. Un cristiano es todo oración. Ora al levantarse, al irse a la cama, cuando anda. Como el favorito en la corte tiene la llave de las escaleras privadas y puede despertar a su príncipe de noche. Augustus M. Toplady. Los santos perseguidos son hombres de oración, sí, están, podríamos decir, hechos de oración. David oraba ya antes, pero cuando sus enemigos empezaron a perseguirle se dio por completo a la oración. Thomas Brooks. Versículo 5. Me devuelven mal por bien y odio por amor. No es de sí mismo que habla, sino en nombre de todos los que son calumniados y pisoteados, de los cuales se siente representante y portavoz. Pide justicia, y como su alma es herida por crueles injusticias, pide con solemne calma y decisión, dándose buena cuenta de lo que pide. El sentir compasión de la malicia sería añadir malicia a la humanidad. El eximir a los astutos victimarios de sangre humana sería crueldad hacia los oprimidos. La venganza es la prerrogativa de Dios y sería una calamidad ilimitada si el mal siguiera sin castigo indefinidamente. De modo que es una bendición inefable que el Señor retribuya al hombre malvado y cruel, y hay ocasiones y momentos en que un buen hombre ha de orar por esta bendición. Charles Spurgeon. Versículo 6. Pon sobre él a un impío. ¿Qué peor castigo puede tener? El orgulloso no puede resistir al orgulloso, ni el opresor tolerar a otro que gobierne como él. El justo, en su paciencia, halla el gobierno de los malvados una amarga servidumbre. Pero los que están llenos de pasión, de resentimiento y aspiraciones altivas son esclavos verdaderamente cuando otros de su propia clase empuñan el látigo sobre ellos. Para Herodes, ser gobernado por otro Herodes sería una gran desgracia y con todo no podría haber retribución más justa. ¿Qué hombre injusto puede quejarse de verse gobernado por otro como él? ¿Qué puede esperar un hombre perverso sino que los que le gobiernen sean como él? ¿Quién no admira la justicia de Dios cuando ve a los crueles romanos gobernados por Tiberio o Nerón, o los revolucionarios franceses por Marat o Robespierre? Charles Spurgeon. Y Satanás esté a su diestra. ¿No debería ser así? ¿No debería el padre de la mentira estar al lado de sus hijos? ¿Qué amigo mejor para el adversario de la justicia que el gran adversario mismo? La maldición es terrible, pero es muy natural que ocurra. Los que sirven a Satanás pueden esperar tener su compañía, su ayuda, sus tentaciones y finalmente su sentencia. Charles Spurgeon. Los hombres dicen, mi pecado ha de ser denunciado, no yo. ¿Qué libertinaje no resultaría de ello para el pecado? Mi naturaleza corrompida diría, si no soy condenada, si no solo mi pecado, puedo hacer lo que me plazca, no se me llamará a cuentas por ello. Me gusta pecar y puedo seguir haciéndolo. Esto es lo que los hombres habrían dicho. No habría habido esfuerzo para librarse del pecado. ¿Por qué debería haberlo si solo se condena al pecado y no al pecador? Pero el pecado del hombre es identificado con él, y esto le hace temblar. La ira de Dios cae sobre él a causa de su pecado. La condenación está esperándole a causa de su pecado. Esto le acucia a librarse de él. Frederick Whitfield. Versículos 6 al 19. Estas terribles maldiciones son repetidas con muchas palabras y frases, para que sepamos que David no suelta estas palabras precipitadamente a impulsos de un arranque de pasión, sino que habiéndolas dictado el Espíritu Santo, él emplea esta forma de execración para que sea una perpetua profecía o predicción de los dolores amargos y la destrucción de los enemigos de la iglesia de Dios. Ni impreca David estos castigos tanto sobre sus propios enemigos y Judas, el que entregó a Cristo, sino que dice que a todos los que luchan en contra del reino de Cristo
les esperan castigos similares. Molerus. Versículo 7. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea tenida por pecado. Ya es pecado que sea tratado como merece. Al ultrajado le ha de parecer terrible que el villano sin corazón aún haga ver que ora y, como es natural, ora para que no sea escuchado y para que sus peticiones sean consideradas como un añadido de culpa. Ha devorado la causa de la viuda y todavía ora. Ha dado muerte a Nabot con falsas acusaciones para apoderarse de su viña y luego presenta oraciones al Todopoderoso. Charles Spurgeon. Tal como el clamor de un malhechor condenado no solo no es aceptado, sino que es considerado como un insulto al tribunal, las oraciones de los perversos ahora pasan a ser pecado, porque son agriadas por la levadura de la hipocresía y la malicia, y así serán consideradas en el gran día, porque entonces será demasiado tarde para clamar: Señor, Señor, ábrenos. Matthew Henry. San Jerónimo dice que la oración de Judas se le volvió en pecado por razón de su falta de esperanza cuando oraba, y por ello fue que desesperado se ahorcó. Robert Bellarmine. Deberíamos ser vigilantes al orar, para que la más santa adoración a Dios no se transforme en una abominación. Isaías 1:15, Isaías 66:3, Santiago 4:3, Oseas 7:14, Amós 5:23. Si el remedio es envenenado, ¿cómo va a curarse la enfermedad? Martin Heyer. Versículo 8. Sean sus días pocos. ¿Quién podría desear que un tirano perseguidor viviera mucho tiempo? Tal como deseamos acortar los días de un perro rabioso, si no hace nada más que maldad, el que se acorte su vida será para prolongación de la tranquilidad del mundo. Los hombres sanguinarios y engañosos no viven la mitad de sus días. Charles Spurgeon. Versículo 9. Queden sus hijos huérfanos y su mujer viuda. La espada del tirano deja a muchos hijos sin padres. ¿Y quién puede lamentarse cuando estas barbaridades recaen en la propia familia del que las causa y ellos también lloran y se lamentan? Se debe piedad a todos los huérfanos y viudas como tales, pero las atrocidades de un padre pueden secar las fuentes de la compasión. ¿Quién lamenta que los hijos de Faraón perdieran a su padre, o que la esposa de Sennacherib quedara viuda? Como la espada de Agag había dejado a muchas mujeres sin hijos, nadie lloró cuando la espada de Samuel dejó a su madre sin hijo entre las mujeres. Si Herodes hubiera sido exterminado cuando asesinó a los inocentes en Belén, nadie hubiese lamentado que su esposa hubiera quedado viuda. Estas terribles maldiciones no han de ser usadas por los hombres corrientes, sino por los jueces, como David, para aplicarlas sobre los enemigos de Dios y del hombre. Los que consideran que el juzgar con una especie de benevolencia blanduzca a todas las criaturas como el acme de la virtud son muy bien considerados en esta era degenerada. Estos procuran que queden impunes los culpables y aún esperan la restauración del mismo diablo. Es muy posible que si ellos tuvieran menos simpatía por el mal y estuvieran más en armonía con los pensamientos de Dios, serían un poco más severos y su mente más firme. A nosotros nos parece mejor estar de acuerdo con las maldiciones de Dios que con las bendiciones del diablo, y cuando en todo tiempo nuestro corazón se resiste a los terrores del Señor, lo consideramos una prueba de nuestra necesidad de más humillación y confesamos nuestro pecado delante de Dios. Charles Spurgeon. Impotentes y sin recursos. Esta es una vejación para muchos en sus lechos de muerte y muy justa para los perseguidores inexorables. Pero felices los que cuando yacen en su lecho de muerte pueden decir como Lutero: Señor, te doy gracias por mi pobreza presente, pero más por las esperanzas futuras. No tengo casa, tierras, posesiones ni dinero para dejar a otros. Tú me has dado esposa e hijos, he aquí te los devuelvo y te ruego que los alimentes, los enseñes, los guardes, como has hecho hasta ahora, oh Padre de los huérfanos y juez de las viudas. John Trapp. Versículo 9 y 10. Cuando consideramos a quién alude este salmo, no hay dificultad respecto a estos versículos. No hay lenguaje más terrible que el de los versículos 6 al 19. Abarca toda desgracia que uno puede imaginar.
Pero ¿podría haber una condición más desgraciada que la de Judas? ¿Podría palabra alguna ser demasiado severa para expresar la profundidad de su vileza de aquel que durante 3 años había sido un asistente constante del Salvador de la humanidad, que había presenciado sus milagros y había compartido sus poderes milagrosos, que había disfrutado de todas sus advertencias, recibido sus reproches de amor y luego le traicionó por 30 piezas de plata? ¿Podemos concebir una condición más vil que la de Judas? F. H. Dunwell. Versículo 11. Que los extranjeros saqueen el fruto de su trabajo. La riqueza amontonada por la opresión raramente ha durado hasta la 3ª generación. Fue reunida injustamente y es esparcida del mismo modo. ¿Y quién diría que ha de ser de otro modo? Ciertamente los que sufren un fraude no desean detener la retribución del Omnipotente, ni los que han sido robados desean alterar los arreglos divinos por los cuales estos males son retribuidos en esta vida. Charles Spurgeon. Versículo 13. Su posteridad sea exterminada, y en la 2ª generación sea borrado su nombre, que desaparezcan tanto de la existencia como del recuerdo, de modo que nadie sepa que esta raza vil existió nunca. ¿Quién desea que la familia de Domiciano o Julián continúe sobre la tierra? ¿Quién se lamentaría si la raza de Tom Paine o de Voltaire se terminara? Sería indeseable que los hijos de villanos y tiranos semejantes se levantaran y fueran honrados, y si lo hicieran, serviría para reavivar el recuerdo de los pecados de sus padres. Charles Spurgeon. Versículo 14. Este versículo es quizás el más terrible de todos, pero aún así los hijos a veces procuran castigos sobre los pecados de su padre y son, con frecuencia, ellos mismos los medios de este castigo. Sin embargo, no podemos intentar explicar la justicia de esta maldición, aunque la creamos un hecho cierto. Dejamos a nuestro Padre Celestial que nos dé más instrucción si se complace en ello sobre esta materia. Charles Spurgeon. Versículo 15. El pasaje es oscuro y tenemos que dejarlo así. Tiene que ser correcto, pues de otro modo no estaría donde está, pero no sabemos cómo explicarlo. ¿Por qué hemos de esperar entenderlo todo? Quizás es más beneficioso para nosotros ejercitar la humildad ante un texto difícil y reverentemente adorar a Dios que intentar comprender todos los misterios. Charles Spurgeon. Versículo 15. Estén siempre delante de Jehová. Lafayette, el amigo y aliado de Washington, fue confinado en su juventud a un calabozo en Francia. En la puerta de su celda había un pequeño agujero, suficiente para el ojo de un hombre. En este agujero había colocado un centinela cuyo deber era observar, momento tras momento, hasta que era relevado de su puesto por otro. Todo lo que Lafayette veía era un ojo que parpadeaba, pero el ojo estaba siempre allí. Mirara cuando mirara, encontraba su mirada. En sus sueños era consciente de que estaba mirándole. Oh, dijo, era horrible. No había modo de escapar de ello. Cuando se echaba, cuando se levantaba, cuando comía y leía, este ojo estaba escudriñándole. Nueva enciclopedia de anécdota ilustrativa. Versículos 15, 19 y 29. La más estricta justicia y nada más respira en cada petición. No puedes decir amén a cada una de estas peticiones y no estás contento cuando el malvado cae en el hoyo que ha cavado para la destrucción de otro y cuando su maldad recae sobre su propia cabeza. Pero dices, estas peticiones son indudablemente justas, pero ¿por qué pide el salmista justicia y no misericordia? La respuesta es que en su capacidad pública estaba obligado a pensar primero en términos de justicia. Ningún gobierno puede basarse en el perdón. La justicia siempre debe estar delante de la misericordia. Supongamos que en el curso de la próxima sesión el Parlamento decretara que a partir de entonces, en vez de ser aplicada la justicia a los ladrones enviándoles a la cárcel, se les trataría caritativamente y se les obligaría a restaurar la mitad de lo que hubieran robado. ¿Qué dirían los hombres honrados de esta medida? Los ladrones sin duda estarían muy agradecidos, pero ¿qué dirían los hombres honrados? ¿Qué? Procurarían derribar al gobierno de modo que no durara una semana más. Igualmente, los salmistas se ven obligados, primero, a buscar la reivindicación y establecimiento de la justicia y la verdad, como los magistrados de hoy
Consideran primero el bienestar de la comunidad. Esto es lo que tenían a la vista en todas las calamidades que deseaban acarrear sobre los malhechores. R.A. Bertram. Versículo 16. Y persiguió al hombre desdichado y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Había malicia en su corazón hacia uno que estaba bastante afligido, y atacarle era un exceso de malicia. Con todo, nada estimulaba su simpatía, ni la pobreza bastaba para que se moderara. No le importaba matar al quebrantado de corazón y robar a sus huérfanos su patrimonio. Para él los gemidos eran música, las lágrimas vino y las gotas de sangre preciosos rubíes. ¿Podría un hombre exonerar a un monstruo así? ¿No es un servicio a los fines de la humanidad si deseamos que desaparezca, que vaya al trono de Dios para recibir su merecido? Si se vuelve y se arrepiente, bien, pero si no, hay que derribar el árbol y echarlo al fuego. Como los hombres matan a los perros rabiosos si pueden, y con justicia, así podemos legítimamente desear que los opresores crueles de los pobres sean eliminados de su lugar y cargo, y como ejemplo para otros sufran por sus barbaridades. Charles Spurgeon. Versículo 17. Y no quiso la bendición. Retírese pues de él. Era un lobo vestido de cordero que hacía estragos en el rebaño de Dios y engordaba en la sangre de sus almas que él vendía hasta la muerte. Y cuando alguno intentaba detenerle, clamaba: no toquéis al sacerdote de Dios. Y los necios creían que había sido ungido, pero lo había sido por las manos del diablo, ungido por las manos del pecado y la muerte, y puesto aparte solo para mal. Empero sobre él se acumularon maldiciones, las de las almas que él había destruido, que le acusaban de su asesinato, y por ello entre los irredentos el más triste le vemos que está en pie, esperando, temblando, la llegada temida del Hijo del Hombre. Robert Pollock. El invocar bendiciones sobre un hombre así habría sido participar en su maldad, por tanto que la bendición esté lejos de él en tanto que siga siendo como es. Charles Spurgeon. Versículo 20. Son muchos los hijos de Dios que están perplejos frente a este salmo y tememos haber contribuido muy poco a su iluminación, y quizá las notas que hemos recogido de otros al desplegar una variedad de opiniones hayan incrementado la dificultad. ¿Qué diremos pues? ¿No es bueno para nosotros a veces el darnos cuenta de que no somos capaces de entender todas las palabras e intenciones de Dios? Un asombro sincero, en tanto que no haga tambalear la fe, puede sernos útil para confundir nuestro orgullo, despertar nuestras facultades y llevarnos a exclamar: lo que no sé, enséñamelo. Charles Spurgeon. Versículo 21. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Con qué avidez se desvía de los enemigos de su Dios, se entrega a las manos del Señor, sin condiciones pero contento, en tanto que su Dios se haga cargo de él. No alega mérito suyo alguno, sino el nombre. Los santos siempre han sentido que esta es su defensa más poderosa. Dios mismo ha ejecutado sus mayores hechos de gracia por el honor de su nombre, y su pueblo sabe que este es el argumento más poderoso para él. Líbrame porque tu misericordia es buena. No porque yo soy bueno, sino porque tu misericordia es buena. Ve cómo los santos buscan y piden su defensa en oración al mismo Señor. La misericordia es la estrella a la cual el pueblo de Dios dirige el ojo cuando se ve vapuleado por la tempestad y desolado, porque la riqueza peculiar y la bondad de esta misericordia son un cordial para los corazones cansados y tristes. Cuando los hombres no tienen misericordia, todavía la hallamos en Dios. Cuando los hombres devoran, acudimos a Dios para ser librados. Charles Spurgeon. No dice por mi nombre, para que pueda ser vindicado de reproche y oprobio, sino por tu nombre, como si dijera: sea lo que sea, Señor, y me ocurra lo que me ocurra, ten en cuenta tu nombre, solo tu nombre. Yo no soy digno de que tú procures ayudarme, pero tu nombre es digno de que lo reivindiques del desprecio. Vemos aquí con qué pasión por la gloria del nombre divino deberíamos sentirnos impulsados los que nos hemos consagrado de modo peculiar al nombre de Dios. Wolfgang Musculus. Versículo 21 al 25. El trueno y el relámpago ahora, diríamos, van seguidos de una lluvia de lágrimas, de queja profunda y triste. Franz Delitzsch. Versículo 24. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno.
sea por el ayuno religioso al cual había acudido en lo extremo de su aflicción, o bien debido a la falta de apetito causada por la angustia de su mente. ¿Quién puede comer cuando cada bocado es agriado por la envidia? Esta es la ventaja del calumniador, que no experimenta nada él mismo, en tanto que su víctima apenas puede comer bocado a causa de su sufrimiento. Sin embargo, el buen Dios lo sabe y socorrerá a su afligido. Charles Spurgeon. Versículo 27. Que entiendan que esta es tu mano. Por aturdidos que estén, que la misericordia que se me ha mostrado sea tan conspicua que se vean forzados a ver su origen en el Señor. Los impíos no ven la mano de Dios en nada si pueden evitarlo, y cuando ven al hombre bueno entregado a su poder, se sienten más confirmados que nunca en su ateísmo. Charles Spurgeon. Versículo 28. Las maldiciones del hombre son impotentes, las bendiciones de Dios son omnipotentes. Maldigan ellos. Matthew Henry. Versículo 29. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Esta es una profecía así como un deseo y puede ser interpretada tanto en el indicativo como en el imperativo. Donde el pecado es la ropa interior, la vergüenza pronto será la prenda exterior. El que quiere revestir al buen hombre de desprecio se verá él mismo vestido de deshonor. Charles Spurgeon. Misterioso. Era una de las palabras escritas frente a este salmo en la Biblia de bolsillo de un escritor devoto y popular. Representa la extrema perplejidad con la cual es considerado generalmente. Joseph Hammond. En este salmo se supone que David se refiere a Doeg el Edomita o a Ahitofel. Es el más imprecatorio de los salmos y bien puede llamársele el Salmo Iscariote. Peyton J. Glock. Si estás atravesando momentos difíciles, recuerda que no estás solo. Hay personas y profesionales dispuestos a escucharte y ayudarte a procesar tus emociones de manera saludable. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha resultado útil, no olvides dar like y suscribirte al canal para más contenido como este. Comparte tus pensamientos en los comentarios y recuerda, siempre hay esperanza y luz al final del camino. Nos vemos en el próximo video.